Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luciano Bulgarelli, les doy la bienvenida. En particular, la saludo a la doctora Paula Ugalde. Paula, muchas gracias por acompañarnos. Les pido mil disculpas a los que no hayan podido conectarse a la reunión, pero vamos a estar transmitiendo en vivo por YouTube. Voy a pasar el enlace en breve por el chat para que lo puedan compartir a todas las personas que no hayan podido ingresar. Y bueno, un poco esa limitación es porque les cuento que esto empezó como reuniones internas del capítulo regional Córdoba de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica. En el marco de la pandemia, esa fue la forma que encontramos de mantenernos conectados y activos. Se nos ocurrió invitar gente que enriqueciera estas reuniones y bueno, por suerte Paula generosamente aceptó esa invitación, pero nos quedó chica la sala. Así que bueno, espero que nos puedan seguir por la transmisión de YouTube y que bueno, que puedan disfrutar de esto y que sea productivo para todos. La dinámica va a ser la siguiente: Paula va a hacer la presentación, posteriormente van a poder hacer sus preguntas con la función levantar la mano. Yo les voy a dar la palabra o me transmiten a mí las preguntas por chat y yo se las transfiero a Paula. Pueden experimentar algún problema en la conexión, con problemas en el audio o en el video, pero eso es muy normal, tiene que ver con la conexión de cada uno. Tengan paciencia y en un ratito se acomoda. Le doy la palabra al doctor Daniel Maldonado, que es el presidente del capítulo regional Córdoba. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Luciano? Muchas gracias. Bueno, les doy la bienvenida en nombre del capítulo Córdoba de la SAC. Les agradecemos todos a la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica, que nos ha brindado su apoyo para realizar este webinar. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial, que es la doctora Paula Ugalde, cirujana doctora del Instituto de Cardiología y Neumonología de Quebec, docente e investigadora de la Universidad de Laval. Ella ha sido una discípula destacada de grandes personalidades de la cirugía torácica y hoy es un referente para todos nosotros de la cirugía videotoracoscópica. Colabora ampliamente en programas diversos que nos han ayudado a mejorar la calidad del VATS en toda Latinoamérica, y la verdad que agradecemos desde ya su presencia en este webinar. Paula. Hola, ¿me oyen bien? Sí, perfecto, Paula. Para mí un gusto enorme estar con ustedes, de verdad. Me encantaría poder estar en Argentina, son tantos los amigos que están ahí. Me daría vergüenza decir todos los nombres porque yo sé que algunos no los estoy viendo y sé que están, pero muy feliz. Excelente idea, Luciano, la verdad es que un gusto. Ningún trabajo, salí temprano hoy del hospital, yo le dije a todos, me voy a Argentina, chao. Vuelvo mañana. Así que bueno, muchas gracias por la introducción. La verdad es que para mí es mucho más que un placer, es una cosa muy natural para mí tratar de compartir mis experiencias con todos los compañeros sudamericanos principalmente. Y es una cosa que me gusta mucho y no se trata de saber o no saber, se trata de compartir. Es un concepto un poco diferente, no es tratar de imponer nada, tratar de dividir. Yo también aprendo mucho con ustedes. Es un intercambio, la verdad es que muy placeroso. Así que vamos a ver si conseguimos, Luciano, hacerlo como dijimos. ¿Está bien ahí? Sí, Paula, está perfecto. Entonces la idea es hablar un poco sobre lobectomía por VATS, cómo nosotros lo hacemos,
y cómo yo lo enseño. Entonces vamos a hablar un poco sobre la historia. Yo sé que la mayoría de las personas que están aquí son experts ya en videocirugía, mucha cosa de lo que yo voy a decir, ustedes ya lo saben ampliamente. La idea de nuevo es tratar de compartir con ustedes mi experiencia y cómo yo desarrollé todo esto. Yo creo que no hay más lugar a duda. Todas las personas que decían falta un estudio randomizado para confirmar que la lobectomía por VATS es superior a la toracotomía. Yo creo que ahora no hay más duda. Este estudio fue un estudio de alto impacto que fue presentado en la sesión plenaria 2 años atrás, un año atrás en el Mundial de Cáncer de Pulmón. Y lo que el estudio Violet hizo, que es un estudio de Inglaterra, fue comparar 2 grupos de pacientes, los pacientes que tenían cáncer de pulmón en estadio precoz, comparar los pacientes que eran sometidos a la técnica por VATS, no importa si era uniportal, 2 portales o 3 portales, como está mostrado aquí, versus la técnica abierta estándar, la toracotomía. Y los pacientes salían del quirófano con un, no sé cómo lo dicen en español, pero con un curativo grande, cubriendo todo el tórax. Entonces nadie sabía, ni los enfermos, ni el equipo en el piso, ni tampoco los pacientes, qué tipo de cirugía habían tenido. Entonces fue un estudio bastante interesante, ciego, que permitió mostrar con clareza cosas que nosotros ya sabíamos, pero algunas personas estaban un poco reluctantes en aceptarlo. Y la primera de ellas es el tema del dolor, que nítidamente a partir del día primero ya se veía que los pacientes tenían un beneficio de tener un procedimiento mínimamente invasivo, y yo creo que no hay lugar a duda que el dolor en la cirugía torácica es un factor que tiene un impacto en la calidad de vida de esos pacientes para el resto de la vida. Y si nosotros dejamos pacientes con dolor crónica, esos pacientes jamás van a volver a tener la misma calidad de vida que tenían antes. Entonces yo llevo este punto muy a serio. Incluso eso cambió mi práctica clínica. Les voy a explicar un poco más tarde. La otra cosa que ya se había demostrado mucho es que los pacientes que tienen cirugías mínimamente invasivas se quedan menos tiempo en el hospital, y es natural. En general, la toracotomía viene acompañada con la peridural, viene acompañado con una sonda para el pipí, viene acompañado con una serie de cosas que hace con que el paciente se quede más tiempo en el hospital. Bueno, ¿sería una cosa grave que el paciente se quede 7 días versus 4 días o 10 días versus 4 días? No sé si es una cosa grave, pero yo creo, de nuevo, es un factor que debe ser llevado en cuenta, es un factor importante. Yo creo que todos los pacientes tienen como objetivo retornar lo más rápido posible a sus casas. Y fue nítidamente demostrado por este estudio también que las tasas de complicaciones son menores, son significativamente menores en todas las áreas, respiratorias, cardiovasculares, sanguíneas, en el grupo VATS. Entonces, este estudio demostró de forma randomizada y ciega en Europa que VATS debe ser la técnica estándar para los pacientes con estadio precoz de cáncer de pulmón, lo que sería el estadio clínico 1 y 2. Como todo, o sea, yo quiero aquí que ustedes me digan qué iPhone ustedes tienen. Dígame, ¿quién tiene aquí un iPhone 7? Seguro que ustedes tienen iPhone 10 o 11, porque es lo natural, uno evolúe, todo evolúe. Hernán, tú ya no pescas más con la misma vara que usabas a 10 años atrás cuando te conocía. O sea, nosotros estamos siempre refinando nuestras cosas, siempre. Y era muy natural que en cirugía lo mismo pasara. Y en VATS, curiosamente, en el tórax, eso pasó disminuyendo el número de incisiones y disminuyendo la talla de incisión. ¿Será que eso tiene una traducción clínica para el paciente? No sé. Y sinceramente no creo que ese sea el punto. El punto es que uno, por la naturaleza humana, uno siempre quiere evoluir, uno siempre quiere cambiar, salir de su zona de confort. Es una cosa que a nosotros cirujanos nos interesa. Y fue lo que pasó con la cirugía torácica. Y Diego obviamente causó un impacto mundial por la forma que él promueve la técnica que él desarrolló, y hoy en día con las redes sociales y con la media, con toda la forma que uno divulga lo que hace, obviamente, y eso tuvo una repercusión mundial muy grande.
Pero en ningún momento yo creo que nosotros tenemos el objetivo de decir que utilizar una sola incisión es oncológicamente superior o trae menos complicaciones postoperatorias al paciente que usar 2 o 3 incisiones. ¿Qué pasó conmigo personalmente? Conmigo, yo soy una persona que yo estoy siempre buscando cosas nuevas y estoy mirando qué es lo que está pasando en el mundo y lo que me interesa, yo lo exploro un poco más y muchas veces yo lo voy a tratar y no me va a gustar. Por ejemplo, yo he tratado la subsifoidiana y yo identifiqué exactamente qué pacientes me interesa utilizarla. Entonces hay cosas que van apareciendo y yo voy tratando de explotar para ver cómo me adapto. Y la verdad es que 1 de enero de 2014 fue una cosa así muy clara que pasó en mi cabeza. Yo dije, a partir de hoy, yo estoy empezando con la Uniportal y vamos a ver a dónde esto me va a llevar. Y yo empecé una base de datos, yo registraba a todos mis pacientes, yo grababa todas mis cirugías, yo establecí desde el principio qué es lo que yo quería observar. Era dolor, era tiempo de internamiento, era cuántas veces yo lo convertía para toracotomía o cuántas veces lo convertía, le ponía el segundo portal, porque yo hacía con 2 portales. Y yo iba haciendo análisis de ese material de forma regular y miraba mis vídeos y me daba cuenta dónde no avanzaba. Pero una cosa me marcó desde el inicio, la forma que yo veía la cirugía, la forma que yo veía las estructuras. Y yo me fui enamorando por esa visión. Y eso fue lo que realmente me tomó ahí y yo dije, no, aquí, yo quiero quedarme aquí. Porque con la técnica de 2 portales o 3 portales, yo también pasé por la de 3, yo en varios momentos durante la cirugía yo hacía como, yo buscaba, o sea, hacía la vena del lobo superior derecho, por decir, y me iba para la arteria, el tronco anterior, y yo estaba con el cuello buscando allí, y con la uniportal la verdad es que eso no me pasaba. Yo seguía la cirugía y de manera muy confortable avanzaba. Entonces, eso fue una cosa que me atrayó. Y más o menos 1 año y medio después, nosotros ya teníamos 250 casos hechos y yo resolví entonces de manera retrospectiva analizar esos 250 casos, que eran obviamente bastante cirugía. Nosotros tenemos un servicio de volumen muy alto. De esas 250, fíjense que 180 eran resecciones anatómicas. O sea, ahí yo había colocado varias cosas, pero esos 180 casos eran las cirugías que me interesaban. Ahí estaban neumonectomías, segmentectomías y lobectomías. Y nosotros analizamos 2 periodos muy típicos, los primeros 10 meses y los segundos 10 meses de ese material. Cuando yo empecé, me incomodaba el concepto de dejar el dreno por la incisión. Es una cosa que yo decía, no, aquí todo se va a infectar, va a salir por la incisión. Entonces yo pasé por resistencia propia de esta técnica para la verdadera, digamos, uniportal. Aquí yo le hacía un túnel por debajo de la piel y el dreno entraba por el mismo espacio, pero tunelizado. Y en esos 180 casos, entonces, lo que nosotros veíamos de cara, la grande mayoría eran lobectomías, pero fíjense aquí, por ejemplo, yo hice 146 lobectomías, de esas 146, 82% yo las conseguí hacer uniportal, pero 17.8% yo tuve que ponerle o una segunda incisión para ir a 2 portales o en toracotomía y todas de urgencia porque algún accidente tuve. Entonces, esa fue una cosa que para mí fue muy importante analizar y tratar de entender qué es lo que me pasó a mí en ese momento. Entonces, cuando yo miro exclusivamente el grupo de conversión de las resecciones anatómicas, en 13 casos nosotros le colocamos un segundo portal. En 3 casos yo tenía una mini toracotomía y la parte de VATS también, pero en 11 casos nosotros lo convertimos a toracotomía. Y de esas toracotomías, 4 de esas 11, 4 fueron accidentes vasculares muy grandes. Entonces, ese es el mapa más o menos de esas 250, donde aquí todo lo que es rojo son mis 4 accidentes vasculares. Y vean que ellos estaban realmente en el inicio de la curva. Entonces, hoy cuando yo enseño la uniportal, yo sé exactamente qué es lo que le tengo que decir a mis residentes para no tener
esos accidentes. Eso fue una cosa que me marcó. La otra cosa interesante es que yo sé exactamente en cuáles casos yo tuve que colocar un segundo portal. ¿Dónde fue la dificultad técnica que yo tuve? Y vean, fíjense que la mayoría de los problemas me pasaron en los 10 primeros casos, en los 10 primeros meses, perdón. Y en verde están entonces los casos en donde yo tuve mucha dificultad técnica. Esa serie para mí fue una serie muy importante porque ahí yo empecé realmente a estructurar mi cabeza para hacer la cirugía y para poder enseñar esa cirugía. Y adentro del instituto fue muy importante también porque nosotros demostramos que esa técnica era una técnica que podría ser realizada sin ningún prejuicio, digamos, al paciente comparativamente con lo que mis compañeros hacen. Luego enseguida nosotros entonces inmediatamente pasamos para este estudio, que fue un estudio bastante importante, que ahí sí nosotros comparamos la técnica uniportal versus la multiportal, pero ahora solo en las lobectomías. Y de nuevo, la idea aquí era tratar de identificar si nosotros estábamos por el camino correcto, si lo que nosotros estábamos haciendo era oncológicamente correcto y seguro para el paciente. Entonces, de nuevo, yo trabajo en un centro de volumen quirúrgico muy alto. En ese periodo de 4 años casi, nosotros hicimos más de 1000 lobectomías. Esos fueron los criterios de exclusión. Y al final, cuando nosotros seleccionamos apenas las lobectomías para estadio precoz, nosotros tuvimos 274 lobectomías en mi grupo versus mis compañeros 448. Y ahí viene un comentario un poco cómico. Los revisores de este artículo dijeron, pero ¿cómo puede ser que una persona comparado con 3 tuvo ese número de lobectomías versus mis compañeros? Y ahí lo que pasa ahí un poco es que aquí en Canadá todo es muy relax. Entonces, mientras yo quería hacer 3 lobectomías por día, muchos de mis compañeros hacían una lobectomía por día y, ok, está todo bien, vamos al día siguiente. Entonces, eso tiene un poco que ver con el estilo canadiense. Entonces, nosotros, comparando esos dos grupos, 247 versus 247, donde nosotros hicimos el propensity match para comparar los dos grupos, lo que nosotros pudimos, de hecho, constatar es que las diferencias están muy relacionados al cirujano. O sea, a mí me gusta operar de una forma bastante minuciosa, entonces el sangrado se notaba que era menor, pero honestamente, 50 ml versus 100 ml. No es que sangraba mucho la multiportal, sino que quizás, bueno, yo probablemente un poco más minuciosa, quizás por ser mujer, no sé. La duración de la cirugía, de nuevo, yo creo que ahí hay un impacto también, que aquí el quirófano funciona de 8 a 4 y yo quería poner 2, 3 pacientes, entonces ahí eso terminaba que salía un poco más rápido. Bien, fíjense que el tiempo de internamiento, había diferencia estadística por el tema del número de pacientes y del range de mis pacientes comparado de mis compañeros, y el tiempo de duración de dreno, pero el tiempo de internamiento en el hospital no fue estadísticamente tan diferente. Se fijan que la comparación aquí fue diferente, pero probablemente eso tiene relación con el tema del tubo. Eso es lo que yo quería decir. Va, ahora. Otro punto también importante es que nosotros no tuvimos más complicaciones que el grupo multiportal. Mucho por lo contrario, en realidad. Nosotros tuvimos una tendencia a tener menos complicaciones, incluso menos complicaciones respiratorias. Entonces, ese trabajo de nuevo me permitió confirmar dentro de la institución que la técnica uniportal es una técnica segura, encima de todo, con resultados clínicos iguales o en algunos aspectos mejores que la técnica multiportal. Finalmente, entonces, nosotros pasamos para este artículo. Les pido perdón, este artículo está publicado, salió ahora recientemente, está online incluso. 5 minutos antes de entrar online, mi charla
dio un problema y tuve que, en fin, y quedó así, pero este artículo está publicado en el Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, fue publicado este mes, en junio de 2020, y yo soy muy enamorada por este artículo porque él cuenta la verdadera historia de toda esta trayectoria. Y la idea aquí fue tratar de mostrarles cómo yo salí de una fase que nosotros llamamos inicial, pasé por una fase transitoria y ahora nosotros tenemos el total dominio de este procedimiento. Y ese análisis nosotros lo hicimos utilizando el tiempo quirúrgico. No que el tiempo en sí como factor isolado sea importante, pero el tiempo traduce mucha cosa, porque si durante ese tiempo sangra menos, el número de conversiones es menor, el número de colocarle un segundo portal es menor y el tiempo quirúrgico está disminuyendo, entonces realmente está habiendo una curva nítida de mejora en la performance de esta cirugía. Una cosa sí es interesante, no importa lo cuán expert yo esté en este procedimiento, no hubo diferencia estadística entre las 3 fases cuanto al tiempo de internamiento del paciente en el hospital. Ese es un dato interesante. El otro dato interesante es que, por lo menos en mis manos y con toda esta estrategia muy bien estructurada, yo demoré 60 lobectomías para salir de la fase inicial. Yo necesité hacer 60 lobectomías. Y ese número, obviamente que es un número grande, muchos servicios no hacen 60 lobectomías en un año, como un todo. Entonces, ¿cómo traducir esto para un grupo así? ¿Cómo poder transformar esta información en una información universal? En realidad no hay cómo transformar esto en una información universal. Lo que uno puede hacer es transmitirle a ustedes la secuencia que nosotros pasamos para adquirir proficiencia y sugerir que ustedes, dentro de la realidad de ustedes, establezcan también estrategias, porque me parece que es fundamental poder estructurar nuestras cirugías, nuestros procedimientos, incluso para poder enseñar a nuestros residentes. Me faltó un slide ahí, pero este es el último estudio que ya fue acepto para presentarlo en un congreso y nosotros estamos en vía de escribirlo para publicar, que es ahora sí la consolidación de todo lo que nosotros hicimos, que son las curvas de sobrevida y disease-free survival, que ahora me faltó en español, pero de nuevo comparando la técnica uniportal con la técnica multiportal, y no hay diferencia estadística, confirmando más una vez que la técnica uniportal es más una opción que los cirujanos tienen dentro de todas las opciones que se pueden utilizar para usar la técnica VATS. Entonces, esa es la parte inicial de mi charla, en donde yo le explico a ustedes cómo yo llegué a donde estoy. Luciano, ¿quieres parar un poquito para ver si alguien tiene preguntas antes que yo pase a la parte 2? Sí, Paula, mira, por ahora no tengo nadie que me esté preguntando nada, pero yo me gustaría hacerte una consulta. Si bien, bueno, la uniportal es una opción, y si bien no importa cuál sea la cantidad de puertos, sino que importa que el cirujano esté cómodo y que la cirugía sea por VATS, si es para un estadio temprano, el trabajo que ustedes hicieron muestra una tendencia que fue replicada en otros trabajos de otros grupos también, mostrando esa tendencia a menos días de internación, quizá algunas menores complicaciones, nada demasiado significativo porque todavía no hay estudios randomizados importantes que lo prueben, pero es una tendencia. ¿Cómo impactó eso en el centro de alto volumen en el que vos estás, una vez que ustedes terminaron esa comparativa entre multi y unipuerto? Sobre todo, ¿cómo han aplicado eso en el programa de entrenamiento de sus residentes y fellows? Porque se sabe que es muy bueno, digamos, hacer el camino de multipuerto, o sea, abierta, multipuerto, unipuerto,
y tener todas esas armas a disposición, pero ¿cómo impactó eso en la forma que entrenan ustedes a sus residentes y sus fellows, teniendo en cuenta esta tendencia de menores complicaciones y similares resultados? Ese es un punto bastante interesante porque creo que tiene dos lados. Tiene el lado humano, donde yo diría que para un cirujano es muy difícil cambiar su técnica. Es muy difícil. Y honestamente, la mayoría de los cirujanos que yo conozco cambian sus técnicas por motivos personales, porque no están confortables con lo que están haciendo. Ellos no están confortables. O lo cambian porque creen que puede traerle algún beneficio al paciente. Bueno, nosotros ya sabemos que no hay datos que digan que la uniportal trae necesariamente beneficios al paciente, no hay datos convincentes. Entonces, ¿por qué voy a cambiar? ¿Marketing? ¿Lo cambiarías por marketing? Entonces, yo creo que hay ese punto. El segundo punto es que el estudio nunca fue hecho para tratar de convencer a nadie. Como yo trabajo en un centro extremadamente académico, guideline oriented, total, hacer alguna cosa, si tú haces una vez una cosa que está fuera de guideline, puede pasar, pero si tú empiezas de forma recurrente a hacer cosas que no están tan bien establecidas, te van en algún momento llamar para conversar. ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde sacaste esa idea? Entonces yo muy rápidamente me di cuenta de eso y apliqué para el protocolo de research y entramos con el pedido en el comité de ética y ahí seguimos. Entonces esa es la puerta natural para hacer esas cosas. Yo estoy muy realizada con eso porque yo no diría 100%, pero la grande mayoría de mis fellows salen del entrenamiento muy hábiles. Bien, bien, bien. Bueno, el doctor Rivero pide la palabra. Héctor Rivero es parte de la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax. Él hace bastante uniportal. Doctor Rivero, buenas noches. Buenas noches. Felicitarte a vos por estar en la organización y a todo el cirujano de Córdoba y a Paula por la clara exposición y fantástica. Le quería hacer una consulta, ya que ella tiene la posibilidad de hacer estudios, sobre todo, bueno, en esto repasar en forma retrospectiva, si pudo observar en cuanto a la técnica fistula-less, sobre todo, por supuesto, para las lobectomías superiores, el requerimiento de suturas mecánicas, si les cambió en cuanto a lo multiportal, al uniportal, en cuanto al número de suturas mecánicas en los lóbulos que no tenían cisuras completas, en la técnica fistula-less. Esa era mi consulta, mi pregunta a Paula. No creo que yo tendría cómo responder de forma objetiva a eso, porque de nuevo, yo me siento muy privilegiada de trabajar en un centro donde yo no tengo que estar pidiendo carga, o sea, deme las cargas nomás y honestamente no sabría decirle. Yo no me arriesgo a darle una información imprecisa, pero pasemos a la segunda charla y ahí yo creo que va a haber un ejemplo tal vez interesante. ¿Puedo? Sí, por supuesto. ¿Sí, no? Gracias, muchas gracias. Voy. La presentación, Pablo. Le escucho, doctor. Gustavo. Sí, la verdad que quiero felicitarlos a la Sociedad del Capítulo de Córdoba por este evento, Luciano, al doctor Maldonado y a todos los amigos de Córdoba por este esfuerzo y fundamentalmente a Paula, que siempre es un placer escucharla y que es muy difícil hablar después de que ella habla, como yo suelo decir. Pero en realidad un punto que quiero resaltar más allá de esto es este comentario, que es una pregunta obligada muchas veces, que nos hacemos: ¿cuánto es el número de cirugías que debería tener alguien en formación para animarse un poco a hacer la técnica solo? Entonces, creo que Paula lo señaló muy bien, sobre todo porque numerosos trabajos, y de acuerdo a la experiencia del cirujano que tenemos, y si este cirujano pasó de cirugía de multipuerto al unipuerto, o si de pronto no lo hizo de esta manera,
cuál es el número real. Entonces hay muchos trabajos que hablan de 25, de 30, de 50, y me pareció que el número que dio Paula, esos 60, con un justificativo del por qué, creo que es una respuesta muy concreta, sensata y prudente de esa formación que nosotros pretendemos. Porque, bueno, muchas veces esto es lo que pasa, ¿no? Uno hace unas pocas, evidentemente cree saberlo todo y esto conlleva un espíritu de entrenamiento para llegar al nivel del que estamos hablando. Entonces, más que pregunta, era un comentario. Gracias, Luciano. Gracias, Gustavo. Perfecto. Paula, ahí se está viendo perfecto. Un gusto en verte, Gustavo. Lo mismo, un placer. Paula. Tú le darás un saludo a tu dignísima esposa. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, hacer la cirugía es una cosa, enseñar la cirugía es otra cosa, es un mundo completamente diferente y varios factores entran en eso. Entra, bueno, el nivel de compromiso que usted tiene con esa persona, por ejemplo. Entonces, si él es su residente o si es una persona que está visitando, si es una persona cuál es el tiempo que va a estar ahí con usted, si es una persona que va a estar durante mucho tiempo, si es una persona que va a estar durante poco tiempo. El vínculo personal, por ejemplo, yo adoro a innúmeros cirujanos argentinos, obviamente uno se implica más cuando tiene esos vínculos, pero más que eso, uno tiene que tener muy claro los objetivos cuando uno enseña un procedimiento. Y puede ser una lobectomía, puede ser una biopsia pleural, no importa, los objetivos tienen que ser muy claros. Entonces, eso es una cosa que yo vengo a lo largo de mi carrera trabajando mucho y yo creo que ahora yo me siento en un momento donde yo me siento muy segura para poder enseñar la cirugía torácica mínimamente invasiva. No hay lugar a duda que yo he tratado de evoluir lo máximo posible, todavía muchas cosas uno tiene que evoluir, pero lo que yo siempre le digo a mis residentes y las personas que vienen a rotar aquí con nosotros es que la anatomía es fundamental. Y es impresionante el número de personas que están haciendo cirugía torácica y no saben la anatomía de atrás para adelante y de adelante para atrás. No la saben. Y yo pongo la punta de mi instrumento. ¿Qué es lo que es esto? El vago. ¿Pero cómo? El vago está atrás, estamos adelante. ¿Qué es lo que es esto? Una arteria. ¿Cómo? No, ni siquiera he empezado la disección. La única estructura vascular que se puede ver por adelante es la vena. Entonces, esa parte de anatomía es una cosa que yo le doy mucho y en general mis fellows saben que si ellos no son, pero muy buenos en anatomía, ellos no van a tener el privilegio de operar a mis pacientes. Entonces, eso es una cosa que yo lo dejo muy claro de partida. La segunda cosa que nosotros le damos muy duro aquí en la institución, y eso es universal, eso va desde los oncólogos, patólogos, radiólogos, cirujanos torácicos y neumólogos, es los conceptos oncológicos, de resección oncológica. 99% de las lobectomías que nosotros hacemos aquí son por cáncer, y diría que el 1% que no es por cáncer fue como cáncer, pero terminó que no era cáncer. Entonces, en realidad nosotros somos un centro oncológico, y si la persona que está conmigo en entrenamiento no entiende el concepto de qué es lo que es una resección oncológica completa, cuanto al número y ganglios que tienen que, estaciones de ganglios que tienen que salir y margen oncológica, él no está listo para hacer las cirugías que nosotros hacemos. Y obviamente eso no es en tercero, probablemente es el primero y más importante, es estar listo, preparado para poder ofrecer al paciente una intervención de forma segura. Accidentes pasan. Yo no manejo, pero ustedes que manejan a 40 años saben que mañana pueden salir con el auto y golpear a algo, a alguien, obvio. Pero pasa por dos motivos. Hubo un descuido, no fue intencional, pero hubo un descuido, o estuvo fuera de mi control y algo pasó.
O sea, no hay muchas opciones cuando uno tiene un accidente durante una cirugía. Si uno sabe lo que hay que hacer, o yo me descuidé, y yo, obvio que me descuido en algunos momentos y pago caro por eso, pero si uno sabe la anatomía, si uno tiene la exposición y ve lo que hay que hacer, si uno sabe la técnica y si uno está bien equipado con los instrumentos, sea por cámara, vídeo y pinzas, muy poco probable que uno va a tener un accidente, pero es muy poco probable. O sea, puede pasar, puede pasar. Puede ser que le haga un movimiento muy fuerte, puede ser, pero fue un descuido. Entonces, esas cosas uno las tiene que tener constantemente en el cerebro y yo estoy a todo el momento repitiéndole eso a mis fellows y a las personas en que yo traino. Y yo sé hoy exactamente la tensión que se le puede poner a la arteria pulmonar, la tensión que se le puede poner a la vena, los ángulos de entrada, los ángulos de salida, el instrumento apropiado para tal disección, porque eso es lo que va a hacer total diferencia en nuestras cirugías. Entonces quería mostrarle este video y Luciano, tú o le puedes dar la palabra a alguno de tus compañeros. Me gustaría que ustedes me dijeran si ustedes creen que esa cirugía está siendo hecha por un fellow o por mí. Bueno. Tú estuviste recientemente en entrenamiento en un centro de altísimo volumen, Luciano, y yo sé que estás volviendo para Shanghai. ¿Qué te parece? ¿La persona que está operando soy yo o es un fellow? Primero, ojalá que el COVID me deje volver. Segundo, a vos te gusta mucho usar ese hook y la verdad es que se ve muy fluido los movimientos, muy cuidados. Yo creo que sos vos un muy buen fellow. Esta cirugía está siendo hecha por mi fellow, que tiene ahora 6 meses con nosotros. ¿Okay? Y yo estoy con el aspirador asegurando que nosotros tenemos toda la exposición necesaria para que la cirugía sea hecha. Lo que yo hago con mis fellows es asegurarme que la exposición es perfecta. Eso es número 1. Ellos están prohibidos de hacer un movimiento, principalmente ahí, en la arteria pulmonar. La exposición ahí no está perfecta. Yo ahora entré y voy a reposicionar un poco las cosas para que la arteria esté más verticalizada y él pueda de forma más segura hacer ese movimiento. Y vieron cómo bajó un poco la tracción que tenía sobre el lobo. Y ahí él está haciendo un movimiento que yo en general no hago, para arriba y para abajo. Ese movimiento es un movimiento recto. Y yo estoy ahí al lado con el aspirador. Entonces, es así como yo trato, por lo menos, de orientar y de guiar a mis fellows para que de forma bastante rigurosa el procedimiento sea hecho de forma clara, sin movimientos bruscos. Este fellow que está con nosotros ahora, él es una persona bastante consciente, ya es cirujano torácico y vino aquí para aprender la cirugía mínimamente invasiva. En su centro no practican mucho y vino a aprender aquí. Y él realmente está haciendo un buen trabajo. Él está trabajando con el hook, yo estoy con el aspirador y nosotros estamos ahí exponiendo las estructuras. Y esa. A propósito, nosotros no le ponemos velocidad a nuestra cirugía, ¿eh? Ese es tiempo real. ¿Qué te parece, Luciano? ¿Me preguntás quién es el que opera, Paula? Sí. Perdón. Voy a avanzar un poco más. Ese es un buen momento. No veo el aspirador haciendo contratracción. Es lo que puedo llegar a...
Entonces, en realidad, esa soy yo. Bastante seguro parece el... Exacto. Entonces, en realidad, lo que cambia mucho de cuando un expert lo hace versus alguien que está en formación, pero una persona consciente en formación, es la intensidad del movimiento. Vean que mi movimiento es más fluido, es un movimiento más objetivo. Los movimientos que voy a hacer ahí en la arteria pulmonar no son movimientos que clásicamente un fellow va a hacer, pero igual yo no hago movimientos, yo no fuerzo las cosas. Entonces, por detrás, el pasaje por detrás de la arteria no estaba fácil, no estaba seguro, faltaba un poco más de disección. Entonces yo volví, disecamos ese plan para abrir el plan ahí de disección con la arteria pulmonar y ahora sí se ve mejor, liberamos del otro lado y ahora sí el tronco anterior de la arteria pulmonar está bien expuesto. Ahora sí tenemos una exposición segura y seguramente el stapler va a poder pasar de forma simples y directo. Entonces, lo que nosotros tratamos realmente de hacer cuando nosotros estamos enseñando este procedimiento es demostrar la secuencia de la cirugía. Entonces ustedes se fijan que yo estoy ahí haciendo la misma secuencia que mi fellow estaba haciendo, es exactamente igual. Lo que cambia es la intensidad, como tú dices, la rapidez tal vez, la seguridad en el movimiento. Yo cuando cauterizo tomo más tejido, ese trabajo con el hook, que a mí me gusta realmente, a mí me gusta usar el hook, lo encuentro que es un instrumento bastante útil, hay que saber usarlo para no tener accidentes, pero nosotros utilizamos principios muy básicos para enseñar este procedimiento. Y el principio es ver bien. Hay que ver lo que uno está haciendo para poder identificar el plan de disección. Nosotros estamos ahí separando la vena de la arteria. En general no hay procesos inflamatorios aquí, entonces eso se diseca muy bien. Hay que poner la intensidad graduada encima de la arteria. Uno no puede tirar la arteria de forma abrupta. La tracción sobre la arteria tiene que ser una tracción progresiva para que ella ceda y los ángulos de disección para permitir que la disección se haga de forma fluida, sin traumas, sin movimientos bruscos. Ahí había un poco de ganglios en el camino, entonces nosotros los sacamos para permitir entonces el pasaje del stapler. Muchas veces a mí me gusta dejar la pinza en el camino porque permite el pasaje del stapler más rápidamente y ahí ya está. Entonces, la arteria y el bronquio, en pocos minutos, esas dos estructuras ya estaban hechas. Y ahí nosotros seguimos la disección en dirección al bronquio intermediario. Esa etapa es una etapa fundamental que muchas personas no la hacen. Eso va a facilitar cuando ustedes van a terminar la lobectomía en la etapa fissureless, como el doctor Héctor habló. Nosotros estamos ahí ahora expuestos para hacer la vena. Vean que el tronco de la arteria pulmonar, o sea, yo me siento muy segura, yo estoy viendo con clareza las estructuras donde yo tengo que trabajar. Ahí está el tronco de la arteria pulmonar, está ahí en nuestra cara. Al lado izquierdo de la tela está la vena pulmonar superior y nosotros estamos ahora subiendo para buscar la bifurcación de la vena superior, de la vena del lobo superior con la vena del lobo medio. Ahí está la vena. Ese es un ángulo que yo siempre le digo a mis fellows que hay que entrar con esa pinza vertical. ¿Por qué vertical? Porque ella va a entrar en paralelo con la arteria. Ella no va a entrar en trauma directo con la arteria pulmonar, sino que ella va a deslizar de arriba para abajo y nosotros vamos a poder hacer ese movimiento disecando la vena pulmonar del lobo superior, de forma segura, y ahí está la pinza que está protegiendo la arteria pulmonar por detrás. El stapler pasa. Yo nunca articulo mis staplers, los staplers entran rectos, porque nosotros criamos los espacios para que los staplers entren de forma segura. Y ahí nosotros vemos ahí atrás la arteria, la rama ascendente de la arteria, el segmento posterior.
Y en ese momento algunas personas prefieren hacer la arteria, otras personas prefieren hacerlo fissureless. Yo creo que eso varía mucho de cirujano a cirujano. En este caso específicamente, ese lobe era un lobe grande. Separar el lobe superior del lobe medio fue la parte más difícil de esa cirugía. El lobe era un lobe pesado. Una paciente que es conocida por problemas pulmonares ya, entonces uno ve que con el stapler sangraba el parénquima pulmonar. Esa es una visión muy importante, ver el hilo del lobe superior, las líneas de stapler que están ahí quedando en el espécimen cirúrgico para no pasar por arriba, y ahí uno sigue de forma recta en dirección al final del lobo superior derecho. Entonces, ese lobo medio me dio mucho trabajo en este caso. Aquí todo eso sangrado era del parénquima pulmonar, y ahí nosotros obviamente fuimos hasta el final. Les voy a mostrar ahora un poco cómo nosotros hacemos la parte de los ganglios ahí. Entonces, la estación paratraqueal, a algunas personas les gustan abrir la pleura entre la vena ácigos, arriba de la vena ácigos. A mí no me gusta hacer eso, a mí me gusta hacer ese túnel. Entonces, nosotros vamos a disecar todo el tejido de gordura y ganglios que están entre lado derecho, vena cava, y ahí está mi aspirador protegiendo la cava. Para arriba, la ácigos. Para el lado izquierdo de la tela está la tráquea. Y todo ese tejido entonces que está ahí adentro va siendo disecado. Yo creo que con la utilización de la energía yo me he sentido muy segura de hacer estas linfadenectomías de forma cada vez más agresiva. Mis linfadenectomías mejoraron mucho, y eso es una cosa que nosotros lo mostramos en el estudio de la curva de aprendizaje. La calidad de la linfadenectomía mejoró. La linfadenectomía subcarinal en la uniportal da un poco de trabajo porque tener el pulmón todo para atrás o para adelante del paciente para exponer esa parte posterior del mediastino muchas veces da trabajo. Entonces yo en general voy a usar 2 pinzas con un algodón, un peanut, y el asistente va a estar ahí afirmando el pulmón y haciendo la tracción para abrir ese espacio. Y ahí nosotros vamos a identificar la gordura del espacio subcarinal, y ahí vamos a disecar en dirección al bronquio intermediario y al bronquio principal derecho. Entonces yo voy a hacer el lado, digamos así, el lado derecho de la tela. Vean que mi aspirador está afastando la vía aérea para evitar cualquier trauma, obviamente, en esa región. Del lado derecho estamos viendo el bronquio intermediario y bronquio principal. Del lado izquierdo, el aspirador ahora está afastando los ganglios en dirección al bronquio principal izquierdo. Entonces, eso nosotros lo tenemos también bastante sistematizado, la forma que nosotros estamos haciendo las linfadenectomías. Muchas veces yo le voy a pedir al anestesiólogo que introduzca el broncoscopio, y por transiluminación, si yo tengo alguna duda dónde está la carena traqueal o el bronquio principal izquierdo, por transiluminación uno lo puede ver. Entonces ahí nosotros ya completamos el lado derecho, ahora nos estamos yendo para el lado izquierdo. Ustedes se van a fijar que nosotros conseguimos con bastante precisión ver dónde termina el bronquio principal derecho, y ahí está el bronquio principal izquierdo. Entonces, con esos movimientos de disección y tracción, es posible, ahí va a salir bien, es posible exponer todo el bronquio principal izquierdo y hacer realmente una linfadenectomía radical. Ahora con el aspirador nosotros vamos a levantar ese paquete de ganglios que está ahí, y ahora vamos a ver la cuarta estructura importante, que es el esófago. Entonces, primero pericardio, segundo vía aérea derecha, tercero bronquio izquierdo principal, y cuarto esófago. Ahí está el esófago, y ahora nosotros estamos haciendo un movimiento de abajo para arriba en una tracción vertical y no lateral para subir con todo ese paquete de ganglios y sacarlos del contacto con el esófago.
A mí me gusta mucho usar la energía, pero obviamente se puede usar el hook ahí sin ningún problema, va a dar un poquito más de trabajo, a veces sangra un poquito más. Obviamente que a mí no me gusta usar el hook cerca de la vía aérea por accidentes térmicos, inclusive en segundo tiempo, están descritos, entonces yo evito. Y creo que mucho por eso mis linfadenectomías antes no eran tan clean como esa que nosotros estamos viendo ahí ahora. Entonces, nosotros estamos realmente bastante satisfechos con ese resultado de la calidad de las linfadenectomías que nosotros hacemos ahora. Entonces, ¿cómo nosotros enseñamos a nuestros residentes? Bueno, yo creo que ellos tienen que hacer la parte de ellos tienen que estudiar, tienen que leer, tienen que involucrarse, tienen que dedicarse, tienen que mostrar interés. Yo tengo una memoria muy buena y mis fellows saben que cuando yo opero con ellos, yo detecto exactamente, mira, tu movimiento está lento, estás con la mano, qué sé yo, muy temblante, la anatomía no está buena. El día siguiente, cuando viene a operar conmigo y sigue con los mismos problemas, yo le digo, estás necesitando de tiempo para estudiar, no hay problema, a estudiar, yo puedo hacer la cirugía sin problema ninguno. A mí la verdad es que me encanta operar, entonces dejarle a alguien hacer mis cirugías, si él no entiende que es un privilegio, hay un problema de comunicación entre nosotros. Yo siempre he grabado todas mis cirugías y sigo grabando mis cirugías. Esa lobectomía que les mostré ahora, yo la hice a 2 semanas atrás. O sea, a mí me encanta grabar y editar mis cirugías. Yo aprendo así. Yo veo que estoy haciendo un movimiento equivocado, un ángulo equivocado, alguna cosa que no interpreté o que dejé pasar. Me encanta. Hay que practicar y yo creo que la práctica, claro que está relacionada al volumen, pero si usted hace una lobectomía por mes, pero sáquele jugo a esa lobectomía y grábela, por favor, y véala todos los días y entienda los movimientos que hay que hacer y qué hizo mal, porque esa es la forma que uno tiene. Y yo hoy no tengo ninguna duda que la sistematización de mis cirugías fue lo que hizo que yo empezara las lobectomías con 3 horas y hoy yo haga todo eso en menos de 1 hora. No tengo ninguna duda que es la sistematización. Y mis fellows salen de aquí con el cerebro sistematizado. Obviamente cada uno tiene su velocidad, no hay problema, pero la sistematización. ¿Cuándo empiezo con la linfadenectomía? ¿Cuándo empezamos con la resección? Ok, empezamos con la resección. ¿Qué estructura? Si es el lobo superior derecho, arteria, bronco, vena. Lobo medio, vena, bronquio, arteria. Lobo inferior izquierdo, arteria, bronquio, vena. Entonces, nosotros tenemos todo eso sistematizado y yo creo que eso es lo que realmente ha cambiado de forma muy positiva nuestros resultados. Yo tengo un plan A, siempre, pero el B y el C también están aquí, porque no es raro que nosotros entramos en el tórax de un paciente y lo que nosotros creíamos que iba a ser una historia X es una historia Y, y uno tiene que estar listo para eso. Nosotros tenemos varios programas de entrenamiento, yo recibo mucha gente que viene para observar, nosotros tenemos nuestros fellows aquí, tenemos programas con hands-on, yo hago muchos preceptorships y mentorships y yo tengo el gran privilegio de en poco más de un mes vuelvo a Brasil y América del Sur y voy a hacer un tour largo por varios lugares y ojalá pueda estar con ustedes, mis amigos argentinos, compartiendo de esos momentos placerosos que son operar con ustedes, tomar vino y comer carne. Muchas gracias, Luciano, por la invitación. La verdad es que es un placer poder hablar con ustedes. Muchas gracias a vos, Paula, por la presentación. La verdad que, bueno, siempre es fantástico escucharte. Y en esa gira que vas a hacer por Latinoamérica, que es muy interesante, porque si querés contar un poquito más, tu idea es hacer como un mentorship, digamos, o sea, vas a enseñar y vas a acompañar a los cirujanos en los lugares donde visites, en la cirugía, y vas a también formar parte del servicio unos días. La verdad que me parece una propuesta fantástica. Y bueno, en Argentina ya tenemos 2 fechas seguras. Una, Samuel Ruiz, que la estaba gestionando ahí en Mar del Plata, y otra en Córdoba, que ojalá
COVID nos deje, nos deje realizarlas. Yo Así tengo que que bueno, ir a Rosario también porque estoy en deuda con Capitán. Entonces, aunque él no me invite, yo voy a llegar ahí, le voy a tocar la puerta. a golpear en la puerta. No sé si él está, si está ahí con nosotros, pero bueno. Paula, el doctor Daniel Saltari quería hacerte una... Tu micrófono. Juan Muñoz, doctor Muñoz, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Saludos para todos, especialmente para Paula. Gracias, de acá de Córdoba también. Hola. Yo le quería preguntar a Paula, vos, Paula, entrás un poco más bajo que lo que entra habitualmente Diego, ¿no? ¿Vos Sí. haces un espacio abajo o dos? Un espacio. ¿Tú has operado con Diego? ¿Has visto a Diego como No con Diego, pero sí mucho de la cirugía de él por haberla visto por a Diego le imágenes gusta por ver el internet. hilo? A Diego le gusta ver el hilo, digamos, este es el hilo pulmonar, a él le gusta ver el hilo así. A mí me gusta ver el hilo así. Entonces mi incisión es una más para abajo y más para cerca del breast. ¿Cómo se dice? Anterior. Más Más anterior. Anterior. En las mujeres, literalmente es submamaria. Daniel puede hablar mejor, ya me ha visto varias veces hacer eso. En las mujeres es literalmente submamaria y en los hombres lo hago cerca del mamilo, más cerca del mamilo, porque la parte estética no incomoda tanto, digamos. Y en pacientes que tengan un lóbulo, por ejemplo, un superior muy grande porque tienen mucho enfisema, ¿llegás a entrar en el sexto o no, en el quinto? No. En el quinto. Yo no tengo ningún problema. O sea, el único momento en que yo paro para pensar en dónde voy a poner la incisión es en los pacientes obesos y los pacientes pequeños. Las personas pequeñitas, por ejemplo, si yo tuviera que operar a Mario Bustos, por decir... tendría que mirar. Pero, o sea, cualquier uno de ustedes que estoy viendo ahí, no, sería... Pero a mí me gusta esa visión así del hilo. Ustedes vieron en el video cómo yo veo la vena, la arteria. Es otra visión, otra visión. Ok, gracias Paula. De nada. Bien, largo la encuesta y el doctor Daniel va haciendo su pregunta. Hola, ¿me escuchan? ¿Paula? Sí, Daniel. Bueno, me sumo a todas las felicitaciones, como dijeron mis antecesores, que dijeron con respecto a la Sociedad de Cirugía Torácica de Córdoba. Veo muchos amigos acá. Paula, indudablemente, siempre que te escuchamos es un placer. Lo que hemos tenido la satisfacción de haber operado contigo y que nos has enseñado, son muy intensas, pero es muy bueno eso, es muy bueno porque uno, a medida que vos nos enseñás, nos tirás tips constantemente. Con respecto a la incisión, si vos la haces más abajo y más anterior. Eso porque, como lo decía submamaria, y es la relación de la visión cambia totalmente como ahora se digo. Son puntos de vista y no hacen la diferencia. Hay cosas que vos dijiste, o sea, que lo que vos dijiste acá, lo que uno te ha visto desde que te conocí por primera vez en Bahía, que cuando hiciste ese curso, que fue muy bueno, muy intenso también, que los vi a los dos monstruos, a vos y a Diego, y fundamentalmente yo quiero hacer hincapié en lo que vos dijiste, y que vos lo hacés, en lo sistematizado que sos, en el sentido de que no importa si opera Felipe Mengano o quien sea, sino que todo uno sea repetitible, este tipo de técnica. Y por eso lo sistematizado y metódico que vos sos. Y que eso que a veces uno dice, sos intensa, que sos bastante intensa, hace que esto sea repetitible y que los resultados cambien totalmente. El hecho de que vos seas, como vos dijiste, conocer la anatomía es una sola. La percepción es diferente, pero saber esa percepción de adelante, de atrás, de abajo, como vos bien dijiste, la lobectomía superior derecha, primero la arteria,
luego el bronquio, luego la vena, en la inferior al revés, pero son, ¿cómo se hace? ¿Cómo introducís las pinzas, las benditas pinzas, Mágica. la mágica, que es fundamental, pero bueno, fundamental. Cuando uno la puede tener, la puede tener. Scanlan es una cosa y bueno, a veces no se puede. Pero aparte de eso, lo fundamental también los conceptos oncológicos. Uno no puede cambiar el concepto oncológico, uno cambia la vía de abordaje, pero oncológicamente hace exactamente lo mismo, ¿sí? Y lo que vos decías, aparte de ser metódico con el sangrado, que no sangre, con la analgesia intraoperatoria, con el butterfly, que le cortamos una arista y hacemos el bloqueo paravertebral, para que el dolor, eso dura con propivacaína 24 horas, y cambia totalmente. Y lo meticuloso también en cuanto al parénquima y el bronquio, y ver, como vos nos enseñaste en el operatorio junto con el anestesista, ver si hay pérdida o no, porque a veces tenemos que, sin cerrarlo, ver la pérdida y dónde está la pérdida. Porque eso cambia totalmente la evolución del paciente, porque cambia totalmente el postoperatorio, el tiempo de permanencia del drenaje y, por supuesto, el tiempo de permanencia del paciente en la internación. A veces hemos utilizado un segundo trocar porque no pudimos, porque no pusimos, porque hicimos mala incisión, porque no entramos, porque hay que hacer es fundamental eso. Y el tema también, cómo resolver los accidentes intraoperatorios, que el más grave es la hemorragia, y a ver, tratar de no, dependiendo de la lobotomía, uno que más tiene miedo a la lobotomía o más respeto, la lobotomía superior izquierda, por el tronco de la arteria pulmonar. Pero no quiero entrar a ello. Lo que rescato de vos, aparte de ser muy intensa, no, la sistematización que vos tenés, que todo lo que vos decís y lo que enseñás es repetitible, y por supuesto el que ha tenido el gusto, como tuvimos Samuel y yo, que nos vengas a enseñar y nos vengan a ayudar a operar y que nos trate como el fellow o los residentes, es fundamental. Y por supuesto después tiene su beneficio de comer la entraña con buen vino tinto. Y otra de las cosas que, a pesar de tu hacer la lobotomía, yo quiero rescatar también tu técnica de la esofagectomía. No es para pero quizás en otro momento habrá que tocarlo, porque cambia totalmente la visión, la disección, como vos disecaste, mostraba hoy la disección del bronquio izquierdo, todo el esófago y la linfadenectomía, ese triángulo de vértice superior. Y bueno, más que felicitarte, y esperemos, más allá de todo esto, poder compartir una entraña y un buen vino tinto. Muchísimas gracias y disculpe lo extenso. Pero muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Le vamos a dar la palabra a Tamara Portas, que está pidiendo la palabra hace un ratito. Hola, Tamara, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Paula, ¿cómo estás? Un gustazo de verte. ¡Qué gusto! Linda, como placer. ¿Cómo estás? Gracias, lo mismo digo. Paula, te quería decir una cosa. Número uno, no lo quieras operar a Mario Bustos, porque a él, pobre santo. Un mártir. Y no, lo siguiente era, y lo que más me interesa y me parece lo más provechoso de la charla, es el tema de la enseñanza. Y los que estamos en hospitales de escuela, donde esto es permanente, me gustaría saber si vos tenés una secuencia establecida para tus fellows, enseñarles la cirugía. Y, digamos, si lo vas haciendo step by step, ¿no? Con una secuencia X de dejarlo, la primera cirugía, disecar tal estructura. En la segunda, si tenés algo de eso establecido, o fluye de acuerdo a la habilidad de cada uno. Yo tengo un programa establecido, yo hago lo siguiente, yo lo dejo hacer el primer caso. O sea, él llega el primer día y yo le digo, empieza. O sea, yo hago la incisión, lo instalo, qué sé yo, vamos a la lobectomía. Y él lo va a hacer. Y a medida que él va haciendo la cirugía, yo sé exactamente a dónde están sus weakness. ¿Cómo dice weakness en español? ¿Fraquez? Debilidades. Donde tienen menos habilidades.
y donde tiene más habilidad. Entonces yo sé exactamente en dónde yo tengo que trabajar con él, y la primera cosa es la anatomía, o sea, yo al tiro voy a informarme sobre eso, pero decirte que hay un programa así estructurado, ok, hoy vamos a hacer la vena, mañana vas a hacer la arteria, no. Es una cosa que fluye en bloque, yo diría. Yo tengo muy claro adentro de mi cabeza la forma que el residente evolúe. Por ejemplo, la última cosa que él hace es la linfadenectomía. Y honestamente, algunos residentes salen de aquí sin hacer una linfadenectomía impecable de esa forma. Entienden el concepto, saben de la importancia, pero técnicamente no te puedo asegurar que ellos salen haciendo ese nivel de linfadenectomía. Pero las lobectomías sí. Y a mí me da mucho orgullo cuando veo los videos y veo los movimientos que hacen, y yo sé que ellos están ahí. Yo estoy en la oreja de ellos. ¿Por qué estás haciendo así? ¿Qué te pasa? ¿Qué crees que va a pasar? Y bueno, pero es muy placeroso. Paula, tengo una consulta en cuanto a la linfadenectomía. Vos abordás los 4 y los 2 por abajo de la ácido. ¿Por qué no te gusta destechar la pleura para arriba? Yo lo voy a responder de forma diferente. ¿Por qué lo hago por de abajo? Porque yo tengo claro en mi cabeza la única indicación por la cual yo voy a convertir a toracotomía de hoy hasta el último día que yo opere. Un accidente en la vena cava. No hay duda que yo voy a comprimir y de una rajada le abro el tórax al paciente. Yo demoré para llegar a la linfadenectomía de la estación paratraqueal inferior y superior porque yo necesitaba sentirme segura con la cava. Y la forma que yo lo hago hoy, donde mi pinza está ahí, afastando la cava, yo no tengo ninguna duda que la cava está protegida. Y cuando uno lo abre por encima, uno está medio que todo el tiempo tratando de contener la cava, y cuanto más lo abres, más se va hinchando la cava y más va entrando en tu campo de disección. A mí no me gusta, de nuevo, yo sé que muchos chinos lo hacen, Diego lo hace, a mí no me resulta seguro. Yo no lo Bien. hago. Le doy la palabra al doctor Bondulich, que quería hacer otra consulta. Doctor Bondulich. ¿Gustavo? Sí, muchas gracias, Luciano. Bueno, a ver, dijo todo Daniel, así que es poco lo que tengo que decir. No, simplemente quería rescatar 2 o 3 cosas que Paula puntualizó muy bien. Cuando decía, pasamos el stapler y usamos una pinza para levantar, me parece que es una maniobra fantástica. Personalmente me gusta usar el aspirador como para retraer la estructura y darme paso para colocar el stapler. Lo otro que quería agregar es, a veces las mesas articuladas nos permiten jugar un poquitito con la posición del paciente, y de pronto en las linfadenectomías, bueno, a mí me gusta abrir por arriba y por debajo de la ácidos, pero respeto lo que dijo Paula perfectamente, y muchas veces decía esto de la posición, tren de Lembourg, antitren, por ejemplo, una búsqueda de un N7, ponerlo en tren, rotar un poco la mesa hacia adelante, nos permite, junto al hisopo que mencionaba Paula, y una buena apertura del ligamento pulmonar inferior, bien hacia arriba, buscar ese N7 y disecar ese N7. Bueno, no, lo que decía muchas veces, la posición, el rotar hacia adelante y la liberación amplia del ligamento pulmonar inferior nos permite llegar un poquitito a esa disección poniendo la esponja, como bien hablaba Paula. Y lo último es, sumaría siempre la fuerza, esto a Paula sé que le gusta, a mí también, la fuerza siempre contra el bronquio, parece una verdad que cae de maduro, pero muchas veces es la manera de no hacer líos y no causar accidentes vasculares, ¿no? Cuando estamos haciendo fuerza, la fuerza siempre contra el bronquio. Dicho todo esto, no me queda más que agradecerle a Paula, siempre es un placer escucharla, feliz que va a estar por acá, por la Argentina, que va a venir a visitarnos, felicitar al capítulo de Córdoba porque este tipo de actividades enaltecen
la cirugía torácica, ¿no? La presencia de oradores de esta magnitud y el poder intercambiar experiencias y conocimientos, así que mi agradecimiento y mi felicitación también al capítulo de Córdoba, y ahora sí, beso enorme, Paula, y una vez más, gracias por todo, siempre es un placer escucharte. Gracias, Muchas gracias. gracias, Gustavo. La verdad es que Luciano tuvo una idea muy buena y Luciano, yo con gusto cuando quieras vuelvo aquí, podemos hablar de cosas más complejas de pronto, o algún tema específico que les interese más. Creo que pocos hacen esófago. Yo siempre digo que el esófago es mi amante, entonces, hola Leo. El doctor Leonardo Pankel te quería hacer una consulta, pero antes la doctora Tamara Portas me preguntaba si te podía preguntar desde qué año los fellows tuyos hacen las resecciones. ¿Desde qué año? ¿Cómo? ¿Desde qué año tus fellows hacen resecciones pulmonares anatómicas? No entendí, creo que es un problema. ¿Desde qué año de entrenamiento tus fellows comienzan a hacer las resecciones? Los fellows que vienen al instituto tienen que haber terminado el programa de residencia de cirugía torácica de sus respectivos países. Entonces, no sé cómo es el sistema de Argentina, pero por ejemplo en Brasil uno tiene que hacer cirugía general, después cirugía de tórax, y ahí usted estaría apto a aplicar aquí al instituto. El gran punto negativo del instituto es el francés, y yo sé que muchas veces nosotros perdemos muchos excelentes candidatos que no quieren aprender francés, y realmente sin el francés es imposible. Tiene que aprender francés. Pero Paula, ¿desde qué año tus fellows que ya ingresaron al programa? Del primero. Perfecto, perfecto. Doctor Pankel. Buenas noches. Me sumo a todas las felicitaciones y la verdad que muy prolijo todo. Siempre clara Paula también y bueno, la predisposición. La preguntita es cortita, bien directo, técnico. La última vez me retó porque en el video había muchas ligaduras distales y demás y quería preguntarle a ella cómo se lleva con el tema de la energía. Me refiero a aquellos vasos que son más pequeños que uno no puede justamente colocar un stapler. Porque muchas veces, más que nada al principio, se sueltan los cavitos distales y esos sangran mucho por reflujo y son los que entorpecen toda la cirugía. Justamente, digamos, yo aplico lo que es energía para principalmente los vasos que van quedando últimos. Si ella los usa antes, y por eso, insisto en cuánta confianza le tiene a la energía para ligar esos vasos. Ok. Yo lo uso en 3 situaciones. Primera, en las segmentectomías anatómicas, en general yo me siento muy seguro en utilizarlo. Muchas veces lo uso, muchas veces no lo uso, pero cuando no lo uso no es necesariamente porque no quiero usar la energía, pero tal vez porque, por ejemplo, semana pasada yo hice una segmentectomía del S2, sí, S2 posterior, y cuando yo hice la arteria ascendente, yo la hice con energía, pero la hice con energía porque yo sabía que ella estaba fuera de mi camino y no me iba más a cruzar. Pero luego enseguida hice una lingulectomía y la hice con el stapler, porque para trabajar en el bronquio yo sabía que iba a estar de todo el lado pegando y tocando el stump, no sé cómo lo dicen en español. Muñón. El muñón. Entonces, cuando yo sé que no voy a tocar más eso o no voy a pasar por esa zona, yo estoy muy segura en usar energía. No tengo ningún problema. No la uso si voy a pasar por ahí, si el paciente está instable. Tengo pacientes que a veces la presión está a 100. Yo antes de usar la energía siempre estoy en contacto con mi anestesiólogo. ¿Cuánto está la media de presión? A mí me gusta trabajar entre 60 y 70. Si el paciente está a 100, olvídate, stapler. Entonces yo tengo una estrategia muy segura, pero básicamente te diría que yo no tengo problemas con usarlo con tanto que yo no vaya más a pasar por esa zona. Perfecto. Paula, perdón, Leonardo, ¿iba a preguntar algo más? No, gracias, era eso. Gracias a vos por la pregunta. Paula, me acoplo a la pregunta de Leonardo. Para segmentectomía no ligás vos en uniportal. No ligás y no usás clips. En general no usás clips. Mira,
no sé si mis fellows están ahí, tal vez algunos de mis fellows estén por ahí viendo, y yo pasé por fases también con las segmentectomías. Al inicio yo usaba energía y yo decía siempre, no, yo me voy a casa en paz. Clip, 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 clip. Yo paré de hacer eso. Pero eso es lo que yo digo, es el concepto de seguridad. Yo no me sentía segura. Entonces uno se va sintiendo más seguro y se va adaptando. Y ya me ha pasado de tratar de poner un clip a algo que estaba perfecto y creé un problema porque le fui a poner un clip. Entonces uno aprende con esas cosas. Y otra cosa, a mí no me gusta usar energía para vena. Lo uso si es bien pequeñita, pero no me gusta. No confío en venas. No confío de ninguna manera. Entonces, Bien. tricky. El doctor Insaurralde, que es parte del capítulo de Córdoba, que era... Bueno, les voy a compartir el resultado de la encuesta, Paula, a ver si podés verlo. Lo estoy compartiendo en este momento. ¿Te llega? Sí. Bueno, coméntanos si querés lo que estás detectando. Entonces, fíjense que de mi generación, yo tengo 48, muy en breve, 49 años. De mi generación para arriba, nosotros no fuimos entrenados en cirugía mínimamente invasiva. Yo cuando hice residencia de cirugía tórax, 0 video, o sea, simpatectomías, pocas, pero 0. Biopsia de pleura, pero, o sea, 0. Aunque cuando yo hice cirugía general, yo creo que yo solo hice apéndice y vesícula, más nada. Entonces, yo creo que yo represento una generación que tuvo muy poca exposición a la videocirugía. Además de eso, las generaciones más jóvenes que yo de Latinoamérica tuvieron una exposición muy pequeña durante el entrenamiento, porque los maestros todavía no estaban en curva de aprendizaje. Entonces los propios maestros estaban tratando de aprender también esa técnica. Entonces, esa encuesta confirma lo que yo siempre digo, que en día de hoy, la mayoría de los cirujanos torácicos que tiene entre 40 y 65 años que están activos, o son autodidatas, o hicieron cursos, observerships, o yo fui, o Diego fue, o algún maestro, qué sé yo, fue a ayudarlos a aprender y fueron a lo largo desarrollando su técnica. Eso tiene un lado muy positivo, eso habla mucho de la persona, del carácter y del deseo de la persona de avanzar, aunque la estructura del medio ambiente donde usted está no le favorece, usted quiere quebrar y romper esas barreras, pero eso nos dice también que infelizmente usted está iniciando esta trayectoria afuera de un ambiente de sistematización. Entonces yo les digo, desarrollen una sistematización, desarrollenla, porque yo estoy segurísima que 1/3 de las personas apenas tuvieron algún entrenamiento estructurado. Eso quiere decir que 70% no tuvieron. 70% de las personas que están aquí son autodidatas. Felicitaciones, eso es muy positivo. Pero lo más probable es que usted cuando entre en una cirugía, la vena está fácil, hagamos la vena. No, mira, ahora quiero tratar de ver cómo está la arteria. Estructuren, sistematicen las cirugías, ustedes van a ver, van a pasar a otro nivel. La evolución es impresionante. Perfecto. El doctor Insaurralde. Bueno. En honor al tiempo, yo creo que ha estado muy interesante. Paula, te agradezco muchísimo haberte acoplado a esta propuesta nuestra. La verdad es que, bueno, siempre podemos contar con vos, la verdad, siempre está disponible, siempre tenés la mejor predisposición y yo te agradezco mucho por eso. Ojalá que se pueda hacer realidad lo de que vengas a Argentina y que nos visites en Córdoba. Y bueno, esta presentación la vamos a tener subida al canal de YouTube
del capítulo y de la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax. Les agradezco a todos por haber participado. Paula, muchísimas gracias. Me gustaría agradecer a la gente del capítulo de la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax que nos apoyó mucho. Y bueno, Paula, me gustaría saludarte, agradecerte y felicitarte por la presentación que estuvo fantástica. Gracias, para mí es un gusto enorme estar con ustedes, practicar un poco el español. Confieso que yo estaba un poco nerviosa si iba a conseguir hablar. Daniel, ¿crees que hice un buen trabajo? Paula, ha sido todo espectacular, todo muy claro como siempre. Te agradecemos muchísimo esto, te agradecemos mucho. Y la verdad que también a todos los participantes y a todos los aportes que han hecho toda la gente que ha estado en este Mira, juego. Ahí está José Menéndez. Hola, José. Ahí lo habilito para que te pueda saludar. Hola. Vamos. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, doctor Menéndez, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, nada, perfecto todo. La iniciativa fue de la gente de Córdoba, del capítulo de Córdoba. La verdad es que me pareció muy buena. No había ninguna otra opción más que apoyarla porque están trabajando muy duro para que nuestra sociedad sea realmente federal. Cuando me enteré que la disertante iba a ser Paula, me alegré muchísimo. Me tomé el atrevimiento de pedirle si podíamos subirla después al canal de la sociedad. Vamos a hacer una videoteca y una para que sirva de aporte a la gente que se está formando. Creo que va a ser muy enriquecedor. Y no solamente hablaste en castellano, sino en portuñol, en inglés, o sea, multilingüístico fue. No, quiero agradecerte de verdad, sos una persona que siempre ayuda a nuestra sociedad y tenés amigos aquí. Sí. Y bueno, como te dije, el vino, la próxima corre por cuenta mía, así que bueno. Yo heredé un poco de mi maestro, doctor Camargo, que ama tanto los argentinos. Entonces uno, cuando sale del pabellón Pereira Filho, uno ya tiene un amor muy grande por los argentinos. Después uno come carne argentina, toma vino argentino y opera con los argentinos. Entonces, gracias a Dios a mí no me gusta el fútbol, entonces yo no tengo ningún conflicto de interés con ningún argentino. Es mutuo, realmente es mutuo. El cariño es mutuo. Gracias. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron y bueno, ojalá que haya sido productivo. Perdona a los que quedaron afuera, perdona las consultas que no llegaron y bueno, un saludo a todos. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.